Radio Televisión Emanuel presentan Conociendo la Biblia con el pastor Facundo Covesino. Muy buenas a todos nuestros amigos de YouTube, a nuestros amigos de Facebook. Estamos transmitiendo en directo este programa que hemos denominado Conociendo la Biblia. Es un espacio donde vamos a estar aprendiendo la palabra de Dios y donde muchos van a poder conocer la Biblia más profundo. Así que te invito a que puedas conectarte con nosotros. Estamos transmitiendo en directo por Facebook. También vamos a estar compartiendo estos videos, los vamos a estar compartiendo en YouTube. Así que te invito a que entres a las páginas de Facebook y puedas compartir el video con todos tus amigos, con todos tus familiares. Vamos a hacer de bendición con este programa. Y en el tema de hoy vamos a hablar de la salvación, ¿sí? Vamos a hablar de la salvación. El primer tema, este es el primer curso que estamos dando o enseñanza en Conociendo la Biblia. Y vamos a hablar de la salvación, este tema tan importante y para nosotros los que conocemos la Biblia es lo fundamental, ¿sí? Así que voy a citar algunos versículos, recordando siempre que nos puede ver en directo en Facebook. Le puede dar a la página, tenemos la página Radio Televisión Emanuel y le puede dar un like. Si le da un me gusta a la página, todos los vídeos que estemos compartiendo en directo los va a poder ver desde la página. Y también les invitamos a que se puedan suscribir en el YouTube. ¿Sí? Tenemos un canal de YouTube, también se llama Radio Televisión Emanuel, así como la página se llama Radio Televisión Emanuel, la página de Facebook. Tenemos la página web también, donde va a poder encontrar videos en directo, y también se llama radiotelevisionemanuel.com, ¿sí? radiotelevisionemanuel.com. Y la página de YouTube también lo va a encontrar, Radio Televisión Emanuel. Ahí está nuestro canal, ahí donde vamos a estar subiendo todos estos videos de enseñanza, donde usted también nos puede ayudar a propagar el Evangelio, compartiéndolos, dándole un me gusta y por supuesto, como le he dicho, suscribiéndose al canal, ¿sí? Suscribiéndose al canal, usted va a tener notificaciones de cada video que estemos subiendo. Amén. Entonces, en el día de hoy, en esta primera enseñanza, vamos a hablar de la salvación. Este tema tan importante. 3 preguntas que vamos a hacer para cuestionar y poder desarrollar este tema. Y la primera es, ¿qué es la salvación? Vamos a hablar qué es la salvación. Vamos a hablar de qué me tengo que salvar. Y vamos a hablar cómo me salvo. Amén. ¿Cómo me salvo? Entonces, vamos a conocer la palabra de Dios. ¿Qué es la salvación? Lo primero vamos a ver qué es la salvación. La palabra salvación se encuentra 45 veces en el Nuevo Testamento y se traduce con la misma palabra en griego. El original está escrito en griego y la primera palabra se traduce como sotería. Sotería. Parece que estaríamos diciendo soltería, pero es la palabra sotería. Es la palabra salvación. Todas las veces que aparece en la Biblia la palabra salvación, aparece con esta misma palabra. Sotería es del griego y significa rescate o seguridad, significa salud, ¿sí? La palabra sotería, que es la palabra salvación, significa salud y significa libertad y liberación. Entonces podemos decir que es la palabra salvar, ¿sí? Cuando la Biblia se refiere a salvar, la Biblia se está refiriendo a sanar y la Biblia se está refiriendo a libertar. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de libertad. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de sanar. Entonces, ¿por qué tenemos que ser sanos? ¿O por qué tenemos que ser libertados? ¿O de qué? ¿De qué el mundo, la sociedad, de qué los hombres tenemos que ser sanados? ¿O de qué tenemos que ser libertados? Si buscamos la palabra salvación en un diccionario, por ejemplo en Google, nos vamos a encontrar que nos va a decir que la palabra salvación es la solución a un problema grave, ¿sí? O la liberación de algún peligro. También nos va a decir que la salvación es una amenaza, ¿sí? O una situación difícil o un mal estado. Por ejemplo, nosotros podemos decir la empresa está mal, ¿sí? O quizás este negocio va a ser de salvación para la empresa. O también lo podemos usar en la medicina como diciendo este medicamento me va a salvar o este medicamento es una salvación. Entonces, una salvación, digamos que es un rescate
una liberación en un estado de emergencia del hombre, en un mal estado del hombre. Entonces la Biblia habla de salvación. Entonces yo quiero hablarte en este día qué es la salvación y qué quiere Dios salvar en nuestras vidas. Quiero leerte algo que quizás lo puedas conocer. Es una historia de Jesús, ¿sí? Es la historia de Jesús. Cuando Jesús se acerca a Zaqueo, ¿sí? Jesús va por Jericó y te lo voy a leer unos pocos versículos en Lucas 19:5. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Fíjese, dice la Biblia que era un hombre pecador. Hoy no vamos a hablar del pecado. Pero sí quiero decirte algo. La Biblia dice que todos hemos pecado y que todos necesitamos la salvación. Usted me dirá, ¿qué es el pecado? ¿Qué argumento, qué pensamos nosotros que es el pecado? Yo quiero decirte, aunque hoy no vamos a hablar del pecado, lo hablaremos otro día, el pecado es errar al blanco. El pecado es no hacer lo correcto, lo que debo hacer. O sea, errar al blanco, si usted supongamos que tiene una diana, esas de dardo, o esas que usted le tira una flecha, una saeta, y si no da al blanco, ya es pecado. Sería muy fácil errar al blanco. Pues eso la Biblia lo que dice que es pecado. No hacer lo que es perfecto, no darle al blanco. Entonces podemos deducir, igual que la Biblia nos dice, que todos hemos pecado. Que el hombre, la humanidad, no hemos dado en el blanco, no hemos dado en el centro a donde tenemos que dar. Entonces todos hemos pecado y todos necesitamos salvación. Lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién necesita salvación? Todos. Todos necesitamos la salvación. Y por eso estamos viendo en esta hora qué es la salvación. ¿Para qué necesito yo la salvación? ¿Y cómo obtengo la salvación? Es el discipulado y la enseñanza de hoy. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que podemos ver que estar destituido es estar separado, es estar alejado de la gloria de Dios. Dios nos creó para que nosotros pudiéramos estar cerca de su gloria, para que nosotros pudiéramos estar cerca de Él. Pero hay algo que nos ha separado y entonces necesitamos sanar. Eso es salvación, es volver a lo que se perdió. Y es la parábola que te estoy enseñando en esta hora. Porque el hombre se alejó de Dios y dice que porque cuanto todos hemos pecado, estamos todos destituidos, alejados, dejamos de alcanzar. La palabra destituido significa fuera, sin alcanzar. Estamos fuera sin alcanzar esa gloria de Dios. Y Dios lo que nos quiere ofrecer es salvación. Entonces Jesús ya está con Zaqueo, le dijo, desciende Zaqueo que es necesario que vaya a tu casa. Aunque los otros le dijeron, mira cómo va a ir con este que es un pecador. Pero ¿quién no es pecador? ¿Quién no ha pecado en la vida? ¿Quién no ha errado una vez? Todos hemos errado. Pero entonces Jesús entró y dice entonces Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mire lo que le quiero mostrar con esta parábola, con esta historia, con esta enseñanza. Jesús entró a la casa de Zaqueo. Zaqueo se dio cuenta que él estaba cometiendo un gran error, un pecado, que estaba robando de sus impuestos, robaba los impuestos a la gente, le cobraba de más. Y él dice que se dio cuenta, yo no sé lo que pasó con Jesús, qué es lo que le alumbró, qué es lo que le tocó el corazón, que Zaqueo dijo, voy a devolver lo que he robado. Y Jesús simplemente por ese acto de fe, Jesús dijo, la salvación ha venido a esta casa. Estamos hablando de salvación y queremos ver cómo opera la salvación en nuestra vida. Simplemente
con que Zaqueo tuvo una actitud, ¿sí? Fue un arrepentimiento, esa actitud fue un arrepentimiento, un cambio de manera de pensar. Ya Jesús declaró y dijo, la salvación ha venido a esta casa. O sea que la salvación es un proceso que viene a nuestra vida. La salvación es cuando nosotros empezamos a reconocer los errores que hay en nuestra vida, comienza a obrar la salvación en nosotros. Y en la vida de Zaqueo comenzó, y también comenzó en su familia. Dijo Jesús, por cuanto también este es hijo de Abraham. ¿Por qué dijo Jesús que Zaqueo era hijo de Abraham? ¿Lo diría porque era judío? ¿Lo diría porque era de la descendencia de los hebreos? No lo decía por eso Jesús. Jesús lo dijo porque Abraham era el padre de la fe. La Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Entonces Jesús reconoció a Zaqueo cuando activó su fe, que era un hijo de Abraham, que era un hijo de la fe. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra salvación comienza con la fe. Cuando tú crees en la palabra de Dios, cuando tú crees en Jesús, te conviertes en un hijo de Abraham, un hijo de la fe. Y la fe es la que nos hace, dice la Biblia, salvo. Estamos hablando en esta tarde de salvación, estamos hablando qué es la salvación y estamos hablando para qué tengo que ser salvo y cómo debo ser salvo. Entonces vemos a Jesús que dice la salvación ha llegado simplemente porque Zaqueo había decidido, ¿sí? Había decidido cambiar sus obras y obedecer a Jesús. Y por la fe. Fíjese que no fue por las obras, sino que fue por la fe. Jesús dijo, porque Él es hijo de Abraham, porque Él es un hijo de fe, comenzó la salvación. Pero el versículo que yo quiero llegar es en Lucas 19:10, donde Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Nuevamente lo repito, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, estamos hablando de salvación, lo que se había perdido. Entonces, ¿qué es salvación? ¿Para qué es salvación? Para aquello que se ha perdido. ¿Qué es lo que se ha perdido? Hemos dicho, hemos perdido la comunión de Dios. Hemos perdido la gloria de Dios. Usted sabe que la Biblia nos enseña que nosotros hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, que nosotros teníamos una comunión con Dios antes de la fundación del mundo, que no es el tema de esta tarde, lo hablaremos en otra ocasión. Pero dice la Biblia que nosotros estábamos con Él antes de la fundación del mundo y hemos perdido esa comunión con Dios. Hemos perdido la gloria de Dios, hemos perdido la comunión con Dios, hemos perdido el gobierno de Dios sobre el hombre. Muchas veces nos quejamos, muchas veces nos preguntamos por qué las guerras, por qué el hambre, por qué los desastres naturales. Y usted sabe que todo es por causa del hombre. Por eso necesitamos salvación, porque se ha perdido el gobierno de Dios. Mire, hoy pueden haber muchas discusiones entre políticos, entre gobiernos, qué gobierno es mejor, pero usted sabe que todo es imperfecto. No hay gobierno perfecto sobre la tierra. ¿Por qué? Porque hemos perdido el gobierno de Dios. Se ha perdido. Entonces el hombre necesita salvarse, necesita volver a sanar y volver a restaurar ese gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Entonces la salvación comienza en la vida de una persona. La salvación comienza en tu vida. La salvación comienza en mi vida. Comienza para que yo primeramente y después mi casa podamos empezar a entrar en el gobierno de Dios. Porque se había perdido el gobierno de Dios. Por eso es que la tierra y el hombre necesitan la salvación. También se perdió, ¿sabe lo que se ha perdido? Se ha perdido la libertad. El hombre se le entregó un libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El poder escoger, el tener voluntad propia, el poder tener libertad para escoger. Y el hombre hoy piensa que el hombre tiene libertad, pero el hombre dice que fue esclavo del pecado. El hombre vive en el pecado, o sea, que vivimos en el error, vivimos equivocándonos. Esa fue otra causa de que el hombre se separara
de la gloria de Dios. Y por eso necesitamos salvación. Salvación es restaurar esa libertad que hemos perdido, poderla ahora, si estamos esclavos al pecado, o sea, esclavos a errar constantemente en la vida, empezar a sujetar nuestra vida bajo el gobierno de Dios. Y para eso necesitamos salvación. Para eso necesitamos que haya una sanidad, porque hemos dicho que salvación significa sanar. Salvación significa libertar. Necesitamos ser libres, pero todo esto comienza por la fe. Amén. Estamos hablando de salvación, estamos hablando qué es la salvación y de qué me tengo que hacer salvo. Hemos dicho entonces que hemos perdido nuestra comunión con Dios, hemos perdido el gobierno de Dios, hemos perdido la libertad de poder escoger correctamente. Y cuando hablamos de salvación también quiero decirte que es un proceso. La salvación no es algo que se da mágicamente, hoy, en un instante. Vemos casos en la Biblia como este hombre que estaba, este ladrón, crucificado al lado de Jesús. Y dice la Biblia que recibió salvación. Le dijo el pecador que se había arrepentido y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero sabe, la salvación es un proceso. Ese hombre, por la misericordia y la gracia del Señor, fue salvo, pero no pudo experimentar en su vida todo lo que Dios tenía para él. Usted y yo tenemos una vida por delante y Dios quiere salvarme. Dios quiere hacer ese proceso de salvación, porque la salvación no es un suceso. La salvación es un proceso en nuestra vida. Te lo puedo mostrar con la palabra del Señor, que la salvación es algo que Dios comienza. Tú hoy crees en el Señor Jesús, dice la Biblia, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El primer paso de fe es creer en el Señor, pero no se termina ahí, eso solamente es un comienzo. El empezar a creer, así como Zaqueo creyó en el Señor y dijo, hoy la salvación viene a tu casa, también en nuestra vida es un caminar y un proceso, un camino de salvación. Salvación para recuperar todo aquello que Dios tenía en nuestra vida, que Dios tiene en nuestra vida y que por alguna causa lo hemos perdido. Entonces, dice la Biblia, Hechos 4:12, ¿sí? Quiero enseñarte versículos bíblicos y me gustaría, si tú puedes apuntarlo, escribir los versículos bíblicos que estemos enseñando para que tú en los días o en el tiempo libre puedas leerlos y repasarlos y así aprender más. Hechos 4:12 dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra manera en esta vida en que podamos encontrar esa salvación. No hay textos, no hay filosofías, no hay ideologías, no hay libro escrito por un hombre en que el hombre pueda recibir la verdadera libertad. Hoy los hombres luchan por esta libertad. Hoy los hombres escriben, se gastan su vida encontrando, queriendo buscar la libertad a su vida. Escriben el libro de los secretos, el libro de cualquier filosofía y cualquier ideología. Y el hombre no lo va a encontrar, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Y nombre significa propósito, o sea, no hay ningún otro camino en esta vida en el cual podamos ser salvos. Más en el nombre de Jesús. Nombre es propósito. Y si tú quieres tener esa salvación en tu vida, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Mire, hay hombres que enseñan superación humana. Superaciones, podemos aprender tantas cosas que en el alma pueden llegar a funcionar, pero en el espíritu, que es lo más profundo del hombre, lo único que va a libertar es el nombre de Jesucristo. Jesucristo te cambia el espíritu, el alma y el cuerpo, que otro día quiero hablar ese tema, porque somos espíritu, alma y cuerpo, y tú puedes ser un triunfador en el alma, pero tener tu espíritu sin la comunión con Dios. Y si tú ganas todo en la vida y no ganas tener esa comunión con el Padre, no lo has ganado todo. Estoy aquí para enseñarte la Biblia. Y la Biblia me va a enseñar cosas que quizás
no estoy de acuerdo, que mi mente o mi corazón no están de acuerdo. Pero es ahí donde yo tengo que reconocer si yo puedo vivir sin la verdad, si yo puedo vivir sin la escritura en mi vida. La salvación es sanarme. Y algo que me tengo que sanar muchas veces son de mis pensamientos. Entonces, dice la Biblia, no hay en ningún otro hay salvación. Solamente en Jesucristo. En el propósito de Jesucristo en nuestras vidas es donde encontramos salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino, amigo. Estoy aquí para enseñarte el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro camino al Padre si no es por mí. Es a través de Jesucristo, a través de la palabra de Dios. Sí, porque la palabra es el verbo. Jesús es el verbo, la palabra de Dios. Es el camino para que nosotros podamos llegar a la vida. Y por eso lo estamos enseñando aquí en Conociendo la Biblia, transmitiendo por radio, televisión, Emmanuel. Vamos a leer otro versículo bíblico. Quiero que lo apunte. Romanos 1:16. Romanos 1:16. El Evangelio. Dice que es poder de Dios. Vamos a leer eso. Estamos hablando que el Evangelio, la palabra de Dios, no es religión. Los hombres hemos hecho religiones. Los hombres hemos hecho visiones. Pero dice la Biblia en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, esta palabra que estamos hablando, es poder de Dios. Esto no es religión, esto no es método humano, esto no es filosofía, ni teología, ni ideología. Esto es poder de Dios, porque tiene poder para salvarnos, tiene poder para libertarnos, tiene poder para sanarnos. La palabra de Dios tiene poder. Ese es el Evangelio y lo necesitamos. Necesitamos la palabra de Dios para poder ser libre. No busque la libertad en otra cosa que no sea la palabra de Dios. Por eso en este programa, Conociendo la Biblia, vamos a estar enseñando la verdad. Vamos a estar enseñando la palabra de Dios. Y a través que vas conociendo la palabra de Dios, el poder de Dios va obrando en tu vida. Y el poder de Dios te va haciendo sano, te va libertando y va trayendo salvación a tu vida. Ese es el poder de Dios, ese es el poder del Evangelio y el poder que Dios nos ha dado a los ministerios, a los hombres de Dios, para poder libertar a otros. Y para eso estamos en este programa, para eso estamos transmitiendo por Facebook, estamos transmitiendo en YouTube, tenemos la página que puede ver los programas en directo, y ese Evangelio de poder le va a hacer libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, esto es la salvación. El Evangelio es poder para salvación. Otro versículo más que quiero que pueda apuntar en este día, y es 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10. ¿Sí? Estamos en Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. Hay gente que nos están viendo por Facebook, hay gente que nos está escribiendo en directo, así que vamos a conectar con ellos y vamos a estar luego cualquier duda que usted tenga nos puede escribir en el Facebook. Si quiere mi Facebook personal, yo soy Pastor Facundo Covesino. Solamente como Facundo Covesino puede encontrar mi Facebook y me puede escribir cualquier consulta que usted tenga. Cualquier consulta, si necesita oración, si necesita lo que necesite, usted no puede estar consultando a través de Facebook. Así, aquí tenemos algunas peticiones, pero que al final del programa lo estaremos compartiendo sobre esto, ¿sí? Entonces dijimos, vamos a ir a la palabra del Señor en Primera de Corintios 7:2.
Primera de Corintios 7:2. Estoy aquí recibiendo algunos comentarios sobre el tema de hoy, ¿sí? La salvación. Vamos entonces hemos hecho Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10. Porque la tristeza que es de Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, ¿qué es esto, pastor? Hay una tristeza de parte de Dios que viene a través del arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa arrepentimiento? Tampoco es el tema de hoy, pero el arrepentimiento significa un cambio de manera de pensar. Para que pueda actuar la salvación de Dios, o sea, la sanidad, la libertad de Dios a nuestra vida, tiene que actuar un arrepentimiento, o sea, un cambio de manera de pensar. Tengo que empezar a cambiar mi manera de pensar. Y pastor, ¿por qué voy a cambiar mi manera de pensar? ¿Por lo que dice usted? No por lo que digo yo, sino por lo que dice la palabra de Dios. Arrepentimiento significa una metanoia. Y metanoia, que es la original de arrepentimiento, es cambiar el pensamiento, cambiar mi manera de pensar por la palabra de Dios. Y eso produce tristeza. Porque yo puedo decir, yo pienso que esto es así. Usted puede decir que esto piensa que eso es así. Y entonces llegamos a la conclusión que ni usted ni yo estamos de acuerdo. Pero si yo permito que la palabra de Dios, que dice que produce un arrepentimiento para salvación, si yo permito y usted permite que la palabra de Dios me haga esa metanoia, ese renuevo, ese cambio, esa renovación de mi entendimiento, va a producir salvación en mi vida. Y yo quiero invitarte, ¿sí? Invitarte, usted que está viendo este video, usted que está recibiendo esta palabra de Dios, que se deje de renovar. Porque la palabra de Dios es como agua que me renueva. Cuando escuchamos la palabra de Dios, muchas veces va a ir contra mis pensamientos, muchas veces va a ir contra mis sentimientos. Pero si yo me dejo renovar, estoy sufriendo una metanoia, estoy sufriendo una transformación. La salvación está llegando a mi vida. Cada vez que usted escuche la palabra de Dios, va a sufrir una metanoia, va a sufrir una transformación. La palabra de Dios va a empezar a transformar sus pensamientos. Y eso es salvación. Produce tristeza por un lado, cuando no salen las cosas como yo quiero, cuando no pasa todo como yo quiero, hay una oposición de mí mismo contra la palabra de Dios, contra el creerle a Dios. Pero ahí es cuando hay salvación en mi vida. Ahí es cuando se está produciendo la salvación, la sanidad y la libertad en mi vida. Por eso dice, porque la tristeza que es de Dios produce arrepentimiento para salvación. También dice esto la Biblia porque muchas veces Dios es Padre. Y hablaremos un día de esa paternidad de Dios, porque Dios es Padre. Y como Padre Dios a los hijos que ama, disciplina. ¿Qué significa eso? Que Dios muchas veces nos pone en aprietos. Muchas veces Dios Padre nos lleva a entristecernos para que podamos buscarle a Él. Amén. Entonces, pero eso es para el tema de otro día. Hoy estamos hablando de la salvación. También vamos a citar otro versículo más. Les pido que pueda apuntar todos esos versículos que le van a servir para su vida. Sí, estamos hoy hablando de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Para qué necesito salvación? ¿Y cómo me salvo? Entonces, también dice la Biblia, Hechos 13:47. ¿Cómo soy salvo? Hemos visto por creer la palabra de Dios. Aquí dice, porque así nos ha mandado el Señor, dice el apóstol Pablo, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Escuche bien, como un hombre como usted y como yo, de carne y hueso, un hombre que había perseguido a la iglesia, un hombre pecador, como usted y como yo, pero que el Señor le dice, yo te he puesto para luz y para salvación
a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no eran judíos y hebreos. Nosotros, usted y yo, somos los gentiles. Dios pone un hombre para llevar salvación. O sea que los hombres portan salvación. Los hombres enviados de Dios portan luz y portan salvación. Arrojando luz estamos arrojando salvación. Llevando la palabra estamos llevando salvación. Hombres puestos para salvar. Si usted permite que la salvación obre en su vida, mañana usted podrá ser de salvación a otros. Podrá llevar la salvación a otros. Pero primero necesitamos ser salvos, ser sanos, ser rescatados, entrar en este proceso de parte de Dios. Otro versículo más para poder avanzar y que este tiempo que vamos a tener de enseñanza sea efectivo. Lucas 1:77. ¿Sí? Apunte los versículos bíblicos, así usted puede aprobar este discipulado y usted puede entender qué es la salvación. Lucas 1:77. Aquí está hablando de Jesús y dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Voy a repetir este versículo para que lo analicemos. Dice que Jesús fue enviado. No solamente habla la salvación de la cruz, sino que dice para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Mire lo importante que es el conocimiento. La salvación va complementada con el conocimiento. Si no tenemos conocimiento, no obra la salvación en nuestra vida. Para que podamos ser salvos y esa salvación vaya en aumento en nuestra vida, necesitamos el conocimiento para perdón de pecados. A través del conocimiento, nosotros podemos focalizar, podemos enfatizar el pecado. Hemos dicho que pecado no son pocos, pecados son muchos. Pecados es errar en el centro. Entonces, a través del conocimiento, nosotros podemos ver los pecados. Y automáticamente, por la palabra de Dios y por la fe, recibir perdón de esos pecados. O sea, de nuestras malas obras, malas maneras de vivir. Hay veces que pensamos que la mala manera de vivir es estar atado en drogas, es estar en adulterios, en orgías, en prostitución, en alcohol. Eso no es solamente el pecado. Hay una mala manera de vivir que tiene el ser humano. No siempre existió la droga, ni el alcohol, ni, los clubes para hablar de adulterio, de prostitución, sino que el pecado siempre estuvo sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el pecado fue no dar en el centro. Entonces tenemos por naturaleza una mala manera de obrar, una mala manera de vivir. Pero el conocimiento de la palabra nos enseña a cómo ordenar nuestra vida y cómo empezar a caminar correctamente. A través del conocimiento. No es a través de un hombre, no es a través de alguien que te muestra la palabra, sino a través de las escrituras que usted mismo, como yo, estamos descubriendo, que son para salvación y para el perdón de nuestros pecados. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Vio cómo la palabra nos va alumbrando nuestro entendimiento para poder entender más. Y vamos a seguir hoy unos minutos más viendo algunos versículos de la palabra del Señor. Voy a citarte un último versículo. Segunda de Timoteo 1:19. Vamos a leer Segunda de Timoteo 1:19. Dice así: porque quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sí, vamos a leerlo con detenimiento este versículo porque es rico en sabiduría. Vamos a leerlo con entendimiento, como le he dicho, apunte los versículos bíblicos. Segunda de Timoteo 1:9. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
lo que le dije anteriormente. Dios no nos ha llamado conforme a nuestras obras. Es posible que usted diga, mis obras son buenas. Pero no se trata si son obras buenas o son obras malas, sino se tratan de las obras de Dios. Se trata de que no nos llama Dios conforme a nuestra obra. Dios no lo llamó al apóstol Pablo conforme a la obra que estaba haciendo. El apóstol Pablo pensaba que hacía una obra buena persiguiendo a la iglesia y sacando a la iglesia. No es si estamos conforme con lo que hacemos o no, sino que Él nos llama conforme a su propósito suyo. Dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos fue dada esta gracia? Según 2 Timoteo 1:9, antes de los tiempos de los siglos. Cuando usted no había nacido, ya Dios había entregado esta gracia. Pero que ahora, dice el verso siguiente, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Estamos hablando de salvación. Estamos hablando aquí que Dios nos salvó no por las obras que nosotros hubiéramos hecho. No es más pecador ni más salvo aquel que tenía peores obras, sino a quien Dios ha escogido. No nos salvó, dice la palabra del Señor, por las viejas obras, sino que Dios nos salvó para nuevas obras, ¿sí? Para darnos nuevas obras y para, según dice la Biblia, el propósito suyo, ¿sí? Entonces claramente podemos ver y entender la salvación, que no es un suceso, sino es un proceso en nuestra vida. La salvación es volvernos al diseño original, volver a darnos la comunión que teníamos con el Padre antes de la fundación del mundo. Y si a usted le confunde antes de la fundación del mundo, Dios lo quiere hacer hoy, con su vida, con mi vida. Y salvación es volver a entrar al gobierno de Dios. Eso es la salvación. No es un suceso que sucede un día, una noche, sino que es un principio que tiene que restaurarse en nuestras vidas. Esta es la enseñanza que tenemos para hoy. Recuerde que va a encontrar más enseñanzas como estas en YouTube. En YouTube también estamos como Radio Televisión Emanuel. Va a encontrar este programa Conociendo la Biblia y también muchos más programas que le van a edificar. Y también no se olvide de darle me gusta a nuestra página de Facebook, también Radio Televisión Emanuel. Si usted se quiere poner en contacto conmigo personalmente, puede escribirnos por Facebook o directamente en mi Facebook personal, Facundo Covesino Pastor, o Facundo Covesino, va a encontrarlo directamente y puede escribirme cualquier comentario, cualquier duda. Si usted necesita oración, también le pedimos que comparta estos videos que serán de edificación para mucha gente y para bendecir, ¿sí? Con la palabra del Señor. Estaremos haciendo videos sobre enseñanza, discipulado bíblico. Se llama el programa Conociendo la Biblia, ¿sí? Recuerde también entrar a la página web que tenemos, www.Radio Televisión Emanuel, donde usted nos va a poder encontrar, ¿sí? Ha sido un gusto en esta tarde poderles bendecir con la palabra de Dios. Recuerde este resumen sobre la salvación. La salvación es libertarnos. La salvación es sanarnos. Eso es la salvación. Jesús dijo que Él vino a salvar aquello que se había perdido. Aquello que el hombre de alguna manera se separó de Dios y Jesús lo vino a restaurar. Y dice la Biblia que en ningún otro nombre bajo el cielo podemos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo.
¿sí? Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde grandemente. Estamos todos los días subiendo enseñanzas. Le pedimos que ore por este ministerio y nosotros también oramos por usted. Que Dios le bendiga.